El olor a tierra mojada y asfalto frío, mezclado con la acidez del motor del autobús, llenaba el aire húmedo de aquella tarde. Una llovizna persistente, fina como niebla, cubría las ventanas empañadas, distorsionando el mundo exterior en manchas grises y luces amarillentas. Elena sentía un peso denso sobre sus hombros, no solo el del abrigo raído o la bolsa de costura que reposaba en su regazo, sino un cansancio que parecía venir de lo más profundo de sus huesos. Cada fibra de su cuerpo, desde los dedos envejecidos y marcados por las agujas hasta la nuca que se empeñaba en dolerle, parecía clamar por un reposo que ella sabía ilusorio. El cuerpo era un recordatorio constante de una vida de trabajo incesante, de preocupaciones silenciosas, de años que se arrastraron pesados como las horas que pasaba encorvada sobre telas ajenas. Sus pies, hinchados dentro de los zapatos cómodos, le ardían con la memoria de 1000 pasos dados sin rumbo, sin alegría. Allí, en aquel asiento duro del autobús que la llevaba de vuelta a casa, Elena era una sombra. La gente entraba y salía, se empujaba, refunfuñaba sobre el tráfico y el tiempo, pero nadie realmente la veía. Sus ojos, antes llenos de un brillo que la vida se empeñó en apagar, recorrían los rostros ajenos. Una madre joven con su bebé parlanchín, un estudiante absorto en el móvil, una pareja de ancianos de la mano, sus arrugas como mapas de una jornada compartida. Se sentía transparente, una silueta desvanecida contra el cristal empañado. Nadie se sentaba a su lado si había otro lugar libre. Nadie la rozaba para pedir permiso. Nadie notaba el pequeño detalle en el chal que ella misma había bordado con hilos morados pálidos. Ella era el aire, el vacío entre los cuerpos, una figura que, si hubiera estado allí de verdad, no dejaría rastro. Esa invisibilidad era su compañera más fiel, un manto pesado que la envolvía desde la juventud, pero que se había vuelto aún más denso y sofocante con el paso de los años. No era tristeza, no exactamente. Era la aceptación tibia de que se había convertido en parte del paisaje, un elemento estático, sin voz, sin impacto. Al bajar, el frío de la llovizna se filtraba por la ropa, pero Elena ya parecía inmune a la sensación de incomodidad. Caminaba por la acera mojada, los adoquines reflejando las luces distantes de los faroles. Los escaparates de las tiendas reflejaban su silueta por un instante, una mancha de abrigo oscuro, un rostro enmarcado por hilos grisáceos, una expresión de cansancio que ella intentaba disimular, pero que se negaba a desaparecer. Una vez, un niño la señaló y le preguntó a su madre: «¿Quién es esa señora?». La madre, sin siquiera mirar, respondió: «Nadie, cariño, solo una señora». Y aquella palabra, nadie, se alojó en el pecho de Elena como una astilla, reforzando la creencia de que su existencia era irrelevante, su papel meramente figurativo. Ella era la costurera del barrio que arreglaba dobladillos y creaba vestidos sencillos, la vecina reservada que saludaba de lejos, la mujer que había pasado una vida entera sin haber sido realmente elegida. Nadie la quiso de verdad, pensaba ella, no por completo. Esa soledad, esa ausencia de una mirada que la reconociera, era el resultado de una vida cuidadosamente tejida con hilos de renuncia. El matrimonio con Ricardo no había sido un error de ruta, sino la concreción de una espera por algo que nunca llegó. Él, un hombre de pocas palabras y muchos silencios, la había desnudado no de ropa, sino de alma. Ricardo no era cruel con violencia explícita. Su crueldad residía en la ausencia, en la indiferencia calculada, en la mirada vacía que la atravesaba como si ella fuera aire. Al principio, Elena, joven y llena de expectativas ingenuas, lo intentó. Oh, ¿cómo lo intentó? Arreglaba la casa con esmero, preparaba sus platos favoritos, lo esperaba con una sonrisa, vestía el mejor camisón que podía coser con sus propias manos. Él la elogiaba ocasionalmente, con un cumplido protocolario, un «está bien» o un «prepárate rápido, tenemos que salir». Pero el calor, la chispa que ella veía en las películas y escuchaba en las conversaciones de las amigas, nunca se encendió entre ellos. Las noches eran largas, los toques, mecánicos, la intimidad, una formalidad hueca. Ella se sentía un objeto, una obligación, nunca un deseo. Con el tiempo, Elena se encogió, dejó de intentar. La sonrisa se marchitó, los camisones coloridos dieron paso a pijamas utilitarios. Las cenas elaboradas fueron sustituidas por comidas silenciosas y rápidas. Se convirtió en la esposa de Ricardo, la ama de casa discreta, la mujer reservada. Su nombre, Elena, parecía perder la sonoridad, desvanecerse, como un tejido viejo expuesto al sol. Dejó de hacer preguntas, de expresar sus opiniones, de compartir sus pequeños sueños, porque se dio cuenta de que caían en un abismo de desinterés. Las palabras que salían de su boca eran engullidas por el silencio opresivo de Ricardo,
o peor, recibidas con un gesto distraído que la hacía sentirse tonta por haberse atrevido a hablar. Las marcas del tiempo en su cuerpo, las arrugas que se formaban alrededor de los ojos y de la boca, eran como registros de la erosión gradual de su esencia. Cada una de ellas, un surco de una esperanza perdida, de una palabra no dicha, de un toque no recibido. La vida de casada, que debería ser un puerto seguro, se transformó en una trinchera. Elena aprendió a sobrevivir, aprendía a prever los humores de Ricardo, a anticipar sus necesidades, a desaparecer cuando su presencia era un estorbo. Creó un muro invisible a su alrededor, no para protegerse de los demás, sino para proteger lo que quedaba de su yo de ser completamente aniquilado. Era un mecanismo de defensa silencioso, una forma de volverse inalcanzable para el dolor del rechazo, de la indiferencia. Ella existía en una penumbra emocional, donde el dolor no era agudo y cortante, sino una constante y monótona sensación de vacío, un eco perpetuo de que ella no era suficiente, que no merecía más, que nadie la quería entera. La rutina se convirtió en su refugio y su prisión. Las mañanas comenzaban temprano, con el olor a café amargo y el sonido de la máquina de coser que se había vuelto su única confidente. Las telas, con sus colores y texturas, eran más vibrantes y expresivas que cualquier conversación que ella hubiera tenido con Ricardo. Cada punto, cada dobladillo, cada arreglo era un acto de concentración que la sacaba de su propia realidad. Era un trabajo honesto, que le daba un propósito, pero también la alejaba aún más del mundo exterior. Las horas se derretían entre hilos y agujas, y cuando el sol se ponía, el cansancio físico sobrepasaba el cansancio del alma, permitiéndole un sueño sin sueños, una fuga momentánea. La casa, antes un hogar, era ahora un museo de memorias desvanecidas. Los muebles, cuidadosamente elegidos por ella, parecían gritar la ausencia de vida, de risas, de calor. Cada objeto parecía tener una historia que solo ella conocía, una historia de expectativa y desilusión. El sillón vacío donde Ricardo leía el periódico, el lado de la cama de él que nunca fue realmente calentado por su presencia, la cocina que rara vez veía una comida compartida. Todo era un testimonio silencioso de la soledad que la rodeaba, una soledad que no se disipó ni siquiera tras la muerte de Ricardo. De hecho, la muerte de él solo solidificó la ausencia, transformando el podría haber sido en un nunca será. La viuda, sí, pero aún invisible. Y sin embargo, había algo. Un temblor sutil, una grieta mínima en aquel muro que ella había construido con tanto esmero. Una sensación que se había instalado en su pecho desde el encuentro en la biblioteca. Un atisbo fugaz de una mirada que la vio. Matías. Aquel nombre resonaba extrañamente en su mente, como una campana tocada suavemente en medio de un desierto. Ella intentaba alejar el pensamiento, categorizándolo como una mera gentileza, un acto trivial de un extraño, pero el calor de su mano sobre la de ella, la voz que sonaba como terciopelo, y sobre todo aquellos ojos pacientes que parecían ver más allá de las arrugas y del moño apretado, se negaban a ser olvidados. Eran un susurro de que, tal vez, solo tal vez, ella no fuera tan transparente, un destello tenue de esperanza en un corazón que había aprendido a vivir en la oscuridad, una invitación silenciosa a cuestionar el nadie que la vida le había impuesto. Y ese cuestionamiento, por sí solo, era un peligro y una promesa. El muro estaba agrietado. El aire exterior, al salir de la biblioteca, era un manto húmedo y frío que se le pegaba a la piel de Elena. La llovizna, antes apenas un velo, se había vuelto más densa en gotas menudas y persistentes que oscurecían el asfalto y hacían que las luces distantes de los faroles parecieran aureolas borrosas. Se apretó el abrigo fino al cuerpo, los hombros encogidos contra el viento que empezaba a levantarse, y aceleró el paso hacia la parada del autobús. La bolsa, pesada con los libros que había cambiado y los retazos que había comprado para un nuevo trabajo, colgaba de su hombro una carga familiar que apenas notaba ya. El desgaste no era solo del tiempo, ni de la lluvia que empapaba el cabello grisáceo que se empeñaba en escapar del moño. Era un cansancio que venía del alma, una sensación de haber cargado el mundo sola durante mucho tiempo. Llegó a la parada, desolada y vacía como si el mundo se hubiera recogido. Miró al cielo, de un gris profundo que prometía más lluvia, y sintió el cuerpo estremecerse. El autobús tardaría, lo sabía. Siempre tardaba cuando el tiempo cambiaba. Se sentó en el banco mojado, resignada, e intentó protegerse bajo el pequeño ala de la marquesina, sintiendo el frío filtrarse en sus huesos. Sus ojos recorrían la calle, vacía de vehículos, de personas, solo los reflejos parpadeantes en los charcos de agua. Era allí, en la soledad de las esperas, donde su invisibilidad se hacía más presente. Podría desaparecer
disolverse en el paisaje mojado, y nadie lo notaría, a nadie le importaría. Era una realidad que ella había aceptado hacía mucho tiempo, un pacto silencioso con la ausencia que la mantenía a salvo de la desilusión. De repente, un coche se detuvo suavemente frente a ella, un modelo más antiguo, pero bien cuidado, de un azul discreto. La ventanilla del lado del pasajero se deslizó hacia abajo con un siseo suave, y un rostro familiar apareció allí, enmarcado por cabellos blancos bien peinados y una sonrisa que parecía desarmar la melancolía del día. ¿Doña Elena? La lluvia arreció bastante. ¿Puedo llevarla? La voz de Matías, tan suave y aterciopelada como recordaba, rasgó el velo de sus pensamientos. Elena sintió un choque eléctrico recorrer su cuerpo. Él, de nuevo. El rubor le subió al cuello, y ella instintivamente intentó arreglarse el cabello, ajustarse el abrigo, como si intentara recomponerse ante un espejo que, de repente, la había revelado. «No, gracias, señor Matías», respondió, la voz más ronca de lo que pretendía, un eco de la sorpresa. «El autobús ya viene. No quiero molestarle». El instinto de declinar, de no aceptar ayuda, era automático, una barrera erigida por décadas de autosuficiencia y el miedo a convertirse en una carga. Ricardo nunca habría hecho algo así. Ricardo ni siquiera notaría que ella estaba bajo la lluvia. Matías, sin embargo, no se movió. Sus ojos, que parecían cargar la profundidad de muchos libros leídos y muchas historias vividas, se fijaron en ella con una gentileza que no dejaba espacio para la discusión. «El autobús puede tardar, doña Elena, y usted parece cansada. Es solo un trocito del camino. Mi coche va en esa dirección. Es la misma que la de su casa, ¿no?» ¿Él sabía dónde vivía? Una punzada de extrañeza y un leve pánico la alcanzaron. ¿La habría seguido? Pero la mirada de él era tan pura, tan desprovista de cualquier intención oscura, que la idea pronto se desvaneció. Quizás había visto su dirección en el formulario de la biblioteca cuando ella se registró. Elena sintió un leve temblor. La idea de subirse al coche de un extraño, por muy amable que pareciera, estaba fuera de su rutina, de su universo. No tiene por qué molestarse, de verdad. Ya soy una señora, estoy acostumbrada. Ya no soy joven para estas gentilezas. Lo intentó de nuevo, como para menospreciarse, para hacer que desistiera. Mencionó la edad, esperando que eso la hiciera menos digna de un gesto de cariño, menos visible, más fácil de ser ignorada. Apretó los labios finos, consciente de las arrugas que se profundizaban a su alrededor. Se pasó la mano por el pelo mojado, sintiendo la textura áspera y grisácea. Era su armadura, su forma de decir. «Aquí no hay nada interesante». Pero Matías solo sonrió, una sonrisa pequeña, pero que le llegaba a los ojos. Apagó el coche, salió y con pasos firmes y tranquilos abrió la puerta del pasajero, extendiendo la mano hacia ella. Las gotas de lluvia ahora eran más gruesas, y él parecía ajeno a ellas, preocupado solo por la comodidad de ella. «Doña Elena», dijo, la voz un poco más grave ahora, cargada de una sinceridad que desarmó sus defensas. No le tomó la mano de inmediato, solo la mantuvo extendida en una invitación abierta. «La edad no quita la necesidad de un poco de calor y amparo, ¿verdad? Y yo la veo. Yo veo que usted está mojada, cansada y con frío. Yo la veo». Aquellas palabras la golpearon como un rayo, pero no un rayo que destruye, sino uno que ilumina las partes más oscuras de su alma. Nadie la había visto así en décadas. Ni Ricardo, que la atravesaba con la mirada, ni la madre que siempre la trató como una extensión de sus deberes, ni las amigas que, con el tiempo, se habían alejado, atrapadas en sus propias vidas. Ella era el aire, el fondo del paisaje. Y ahora aquel hombre, Matías, estaba allí, bajo la lluvia, ofreciendo un refugio y, más importante, ofreciendo una mirada que perforaba el muro que ella había construido, capa por capa, durante años, con la materia prima de la soledad y la indiferencia. El choque fue tan intenso que Elena apenas pudo procesar la información. Sus manos temblaron y sintió una humedad diferente en los ojos, que no era de la lluvia. El cuerpo, acostumbrado a encogerse, ahora parecía luchar por enderezarse, por absorber la inmensidad de aquellas 4 palabras. Ella titubeó por un segundo más, el corazón latiendo desacompasado en el pecho, como un pájaro atrapado en una jaula largamente olvidada, que de repente vislumbra la libertad. Matías no la apuró, solo mantuvo la puerta abierta, el brazo extendido con la palma hacia arriba, esperando, paciente. Aquel gesto, por sí solo, era un acto de cuidado. ¿Cuántas puertas en su vida le habían sido abiertas no para que entrara y sirviera, sino para que fuera cuidada? Ninguna. Ella siempre había sido quien abría las puertas para los demás, quien se ponía a disposición. Ahora estaba siendo cuidada. Con un suspiro casi inaudible, Elena finalmente cedió. Se movió hacia el coche,
con pasos titubeantes, como si estuviera andando sobre un suelo desconocido. La mano de Matías, fuerte y gentil, sostuvo su codo mientras ella entraba al vehículo, protegiéndola de las últimas gotas de lluvia con su cuerpo. El olor dentro del coche era de limpieza, un leve toque de vainilla mezclado con el aroma inconfundible de papel viejo y tinta de libros. El mismo olor de la biblioteca, pero más concentrado, más de él. El calor del calefactor comenzó a envolver sus pies y manos, un contraste bienvenido a la humedad fría de afuera. Matías cerró la puerta con suavidad y rodeó el coche, entrando por el lado del conductor. El silencio que siguió no era incómodo, como los silencios con Ricardo, sino un silencio lleno de la extraña sensación de acogida. Ella miró sus propias manos, que reposaban en su regazo, aún húmedas y marcadas por el trabajo. Él encendió el motor y, con un cuidado que la hizo tragar saliva, preguntó: «¿Dónde vive, doña Elena? ¿Hacia qué lado debo ir?» Ella le indicó el camino, la voz aún un poco temblorosa. Durante el trayecto, Matías habló suavemente sobre el tiempo, sobre la cantidad de libros que había en la biblioteca, cosas triviales, pero que no exigían una respuesta elaborada, solo un asentimiento o un murmullo. Él no la presionó, solo tejió un tapiz de palabras amables que llenaron el espacio sin sofocarla. Elena, sin embargo, apenas escuchaba. Su mente estaba en un torbellino. La memoria de Ricardo, que siempre conducía en silencio, ignorándola, o con comentarios ásperos si ella osaba hablar, venía en oleadas. Él nunca le había preguntado cómo había sido su día. Nunca se había preocupado si tenía frío. Ella siempre había estado allí, pero como un fantasma, una presencia que no merecía atención. Matías detuvo el coche cerca de su calle, a pocos metros de su casa, pero no exactamente enfrente. «¿Qué tal un café caliente, doña Elena? En una panadería de la esquina. No parece que el frío vaya a dar tregua pronto». El corazón de Elena se encogió de nuevo. Otro gesto, otro cuidado. «No, no, señor Matías. Ya me ha hecho un gran favor, de verdad. No hace falta». La negativa era casi un reflejo, la creencia de que ella no merecía tal cosa, que aceptar sería pedir demasiado, que la generosidad de él debía tener un límite. Ella no era digna de ser cuidada, de ser obsequiada con un simple café. «Es un placer, doña Elena», dijo, y esta vez había una leve insistencia en su voz, aunque suave. «Y no es un favor, es un deseo mío. No se prohíba un pequeño placer. Por favor». Salió del coche de nuevo, y antes de que ella pudiera argumentar más, ya tenía la puerta abierta para ella, extendiendo la mano. No había forma de negarse sin ser grosera, y Elena, a pesar de su invisibilidad, nunca había sido grosera. Salió del coche, sintiendo el aire frío de nuevo, pero esta vez, con la mano de Matías, sosteniéndola suavemente por el brazo, el frío parecía menos penetrante. Él la guió por la acera hasta la pequeña panadería de la esquina, que exhalaba el olor inconfundible de café fresco y pan de queso recién horneado. Dentro, el ambiente era acogedor, las luces amarillentas, el murmullo de conversaciones bajas. Matías eligió una mesa discreta cerca de la ventana. Le apartó la silla con una caballerosidad que parecía salida de un tiempo que Elena juzgaba extinto. Ella se sentó, aún aturdida, mientras él se sentaba frente a ella. «¿Un café con leche para usted, doña Elena? ¿Con poco azúcar? ¿Y un pan de queso calentito?» ¿Cómo lo sabía? Ella siempre había preferido el café con leche y no le gustaba mucho el azúcar. Pequeños detalles que nadie nunca había notado sobre ella. Detalles que ni siquiera Ricardo se había tomado la molestia de aprender. El café llegó en una taza humeante, el pan de queso dorado y crujiente en una cestita. Elena tomó la taza, sintiendo el calor extenderse por sus manos frías. El olor era embriagador. El primer sorbo, un néctar. Se acordó de todos los cafés que había preparado para Ricardo, el cuidado en colarle el suyo fuerte y sin azúcar, exactamente como a él le gustaba. Ella misma, muchas veces, bebía el suyo tibio u olvidado en la taza mientras se ocupaba de los quehaceres. Ahora, allí estaba, un café preparado para ella, pagado para ella, ofrecido con un cariño que deshizo un poco más las capas de hielo en su pecho. Matías tomaba su café con calma, con los ojos amables sobre ella, sin invadir, solo observando. Habló de nuevo, sobre un libro que había leído, sobre la belleza de las lluvias de otoño, sobre el aroma del café que evocaba recuerdos de la infancia. Elena solo asentía, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Notó la línea de expresión alrededor de los ojos de él cuando sonreía, las pequeñas arrugas que marcaban su piel, evidencias de una vida que parecía haber sido bien vivida, llena de risas y quizás algunos dolores, pero sin el velo de amargura que ella cargaba. Sus manos, que reposaban sobre la mesa, eran fuertes, con venas prominentes, pero los dedos parecían delicados, acostumbrados a pasar páginas, a sujetar bolígrafos, a quizás acariciar.
A usted le gustan las historias, doña Elena, comentó Matías, notando cómo ella se detenía en un pequeño cuento que él narraba sobre un personaje de libro. Ella se sonrojó ligeramente. Siempre me han gustado, pero la vida de uno, a veces, no permite muchas de ellas, ¿verdad? La vida de uno es la historia, corrigió suavemente, sus ojos fijos en los de ella. Y cada capítulo puede ser reescrito, si uno se lo permite. Las palabras resonaron en Elena. Reescribir. La idea parecía casi blasfema. Su historia estaba escrita, sellada, archivada. Era la historia de una mujer que nadie quiso de verdad, que se acostumbró a ser invisible, que vivió en la sombra. Pero el calor de la taza en sus manos, el olor del café, la sonrisa gentil de Matías, la sensación de ser cuidada, todo aquello era un nuevo párrafo que ella no había previsto. Una sensación extraña de ser prioridad, aunque fuera por un breve instante. El muro que la protegía del dolor, pero que también la impedía sentir cualquier alegría profunda, ahora parecía tener una brecha, una rendija por donde la luz comenzaba a entrar. Una luz que venía de la mirada de Matías, que de alguna forma insistía en verla. Él no veía a la señora, a la vieja, a la invisible. Él veía a Elena, la mujer. Y eso era al mismo tiempo aterrador y un atisbo de una promesa que ella ni siquiera sabía que aún podía tener. Cuando terminaron el café, Matías insistió en pagar, ignorando cualquier intento de Elena de alcanzar su bolso. «Es un placer, doña Elena», repitió, la frase sonando como un estribillo de algo que ella había olvidado hacía mucho tiempo. Que ella podía, sí, ser merecedora. Él la acompañó de vuelta hasta su puerta. La lluvia ya más débil, la tarde cayendo en tonos morados, se detuvo en el umbral, sin cruzar el límite, solo mirándola fijamente con aquel mirar que parecía penetrar su alma. «Hasta pronto, doña Elena», dijo, con un asentimiento respetuoso. No un adiós, sino una promesa. Ella entró en casa, el olor a Matías, a café y a libros, aún impregnado en su ropa, un recuerdo vivo de aquella tarde inusual. La casa, antes un santuario de su invisibilidad, ahora parecía diferente. Más luminosa, quizás, menos vacía. El eco de «yo la veo» flotaba en el aire, desafiando el «nadie me quiso de verdad» que ella había cargado durante tanto tiempo. Y por primera vez en muchos años, Elena no sintió solo el cansancio. Sintió un temblor, no de frío, sino de una nueva y extraña emoción que mezclaba miedo y una esperanza casi infantil. El muro estaba agrietado, y la grieta, ahora, era lo suficientemente grande como para que ella pudiera preguntarse, ¿y si él, de hecho, la quisiera? ¿Entera? Todavía había un temblor, un eco de juventud olvidada que recorría su cuerpo cada vez que el teléfono sonaba, cada vez que el nombre de él surgía en su mente. Era una sensación extraña, casi culpable, esa alegría incipiente que se empeñaba en florecer en las arrugas de una vida dedicada a los demás. Se sorprendía sonriendo sola, observando la danza del polvo en los rayos de sol que invadían la sala, y sentía un calor que no era solo el del sol, sino de algo nuevo, peligroso y absolutamente seductor. Él había llamado, contado una anécdota tonta, y ella rió, una risa que hacía mucho no escuchaba de sí misma, libre y despreocupada. Aquel hombre, con su mirada suave y manos tan expresivas, había plantado una semilla de esperanza en un terreno que ella creía árido para siempre. Pero la esperanza, para ella, siempre venía acompañada de un velo de aprensión. El velo se materializó unos días después en forma de una llamada de su hijo, Ricardo. La voz de él, generalmente impaciente y apurada, estaba cargada de una gravedad que ella reconoció inmediatamente como presagio. «Madre, recibí unas noticias extrañas sobre este amigo nuevo que usted frecuenta», comenzó él sin rodeos. Ella sintió un nudo frío en el estómago. «¿Amigo? Ricardo, ¿qué quieres decir con noticias extrañas?» La verdad era que apenas había hablado de él, un comentario superficial sobre un caballero interesante aquí y allá, pero nada que justificara la intrusión. «Ay, madre, por favor. La ciudad es pequeña. La gente habla. Dicen que ese señor es... Bueno, digamos que tiene un historial de interesarse por mujeres con cierta estabilidad económica. Usted sabe, él quiere su dinero. No sea ingenua». Las palabras de Ricardo fueron como piedras arrojadas contra un cristal frágil, quebrando su naciente felicidad. No era la primera vez que él intentaba dictar sus elecciones, pero esta vez la acusación de ingenuidad y la sugerencia de interesado la hirieron de una forma diferente. Se sintió pequeña, ridícula, como una adolescente sorprendida infraganti. «Qué ridículo, Ricardo. ¿Cómo puedes decir algo así sin conocer al hombre? ¿Qué tengo yo que crees que él puede querer? ¿Una casa vieja y una pensión modesta?»
Su voz salió más débil de lo que quería, vacilante. Él suspiró, un sonido exasperado que ella conocía bien. Madre, usted ya no es una niña. Siempre ha sido práctica. No deje que la soledad la ciegue a la realidad. Piense en sus nietos, en su reputación. Y francamente, a los 70 años, usted se está exponiendo a situaciones que no concuerdan con su edad, con lo que la familia espera. Es vergonzoso. La última frase resonó en sus oídos como una campana fúnebre. Vergonzoso. Era eso. No era su felicidad lo que les preocupaba, sino la imagen, el decoro, la conveniencia. Colgó el teléfono con la mano temblando, los ojos anegados por una rabia sofocada y una profunda tristeza. La duda se instaló, fría y corrosiva. ¿Estaría ella, de hecho, siendo tonta? ¿Sería él un depredador disfrazado? La melancolía la envolvió, arrastrándola a un abismo de autocrítica. Horas después, aún cautiva de aquel tormento, llamó a Isabel, su amiga de toda la vida. La voz embargada traicionó su intento de parecer indiferente. Isabel, siempre perspicaz, escuchó pacientemente el desahogo, las lágrimas que mojaban la almohada invisible del teléfono, las acusaciones de Ricardo, la vergüenza. Cuando terminó, Isabel permaneció en silencio por un momento, un silencio que parecía absorber todo el dolor. «Escucha aquí, muchacha», dijo Isabel con voz firme, pero llena de cariño. «Tú has pasado la vida entera preocupándote por lo que los demás pensaban, por lo que Ricardo pensaba, por lo que la sociedad esperaba. Has cuidado de todo el mundo, de tus padres enfermos, de tu marido, de tus hijos. ¿Y tú? ¿Dónde quedaste tú en todo eso?» Ella sorbió por la nariz. «Pero, ¿y si él? ¿Y si es verdad lo que dice Ricardo?» Isabel soltó una risa corta, seca, pero sin malicia. «¿Y si no lo es? ¿Y si es el comienzo de algo bueno? Tienes 70 años, ¿no? ¿Y qué? La vida no termina cuando una se hace vieja, ¿no? Solo cambia de marcha, pero sigue corriendo. Tienes derecho a ser feliz, a sentir la piel erizarse, a reír hasta que te duela la barriga. Ricardo es un hombre de 20 años que solo piensa en dinero y en la imagen. Él no sabe lo que es la soledad, ni la nostalgia, ni el coraje de empezar de nuevo. Él no ha vivido tu vida, muchacha. Tienes que arriesgarte. No esperes el permiso de nadie para vivir tú ahora. Vive, muchacha. Ve y descúbrelo. Peor que la frustración de no intentar, solo la certeza del arrepentimiento. Las palabras de Isabel fueron un bálsamo y un látigo. Un bálsamo para el alma herida, un látigo para la inercia que la aprisionaba. Vive, muchacha. La frase resonó, reverberó, y una llama, antes débil, se encendió dentro de ella. Isabel tenía razón, siempre la tuvo. ¿Por qué ella aún permitía que la sombra de las expectativas ajenas dictara el ritmo de su corazón? Al día siguiente, reunió el coraje que pensaba haber perdido hacía décadas. Ricardo llamó de nuevo para hablar con calma, pero el tono ya anunciaba otra dosis de reprimenda. Ella lo invitó a su casa aquella tarde, sabiendo que sería una batalla. Cuando él llegó, la expresión de su rostro ya lo decía todo. Impaciente, juzgador. Se sentaron en la misma sala donde ella lo acunó cuando era niño, donde le enseñó a leer, donde lo reprendió por travesuras juveniles, donde escuchó sus victorias y frustraciones. La misma alfombra, las mismas cortinas, la misma madre. Pero hoy algo era diferente. «Madre, quiero que entienda que solo estoy preocupado». Ricardo comenzó, la voz demasiado pulcra, ensayada. ¿Con quién se está involucrando? Con su seguridad, su reputación. Él intentó tomar su mano, pero ella la retiró suavemente. «Entiendo tu preocupación, Ricardo», dijo ella, su voz tranquila, pero con una firmeza que lo sorprendió. «Pero tú no entiendes mi vida. Tú no entiendes lo que es pasar días y noches en soledad, sentir el peso de los años, la ausencia de un toque, de una palabra que no fuera de deber o de rutina». Él la interrumpió, irritado. «Pero madre, usted me tiene a mí, a sus nietos. Nosotros la visitamos, la llamamos». Ella levantó la mano, un gesto que lo hizo callar. «Ricardo, yo pasé la vida viviendo para ustedes, para ti y para tu hermana. Desde el día en que nacieron, mi vida fue moldeada por sus necesidades, por sus deseos, por sus futuros. Renuncié a tantos pequeños sueños, a tantos momentos míos, porque el deber de madre y esposa siempre fue lo primero. Y lo hice con amor, con el alma, y no me arrepiento de nada de lo que les di». Sus ojos, que antes se anegaban de tristeza, ahora brillaban con una determinación feroz, una luz que él no veía hacía mucho tiempo. «Pero ahora, Ricardo», continuó ella, la voz ganando fuerza, «ahora es mi turno. No soy un fantasma del pasado, no soy solo la madre de ustedes. Soy una mujer
con sentimientos, con deseos, con la voluntad de vivir lo que me queda de vida con alegría. Si este hombre me trae una sonrisa, si me hace sentir viva de nuevo, ¿qué hay de malo en eso? No puedes prohibirme vivir, sentir, arriesgarme. Tengo derecho a elegir mi propio camino, a cometer mis propios errores, si es el caso. Soy adulta, soy capaz y soy libre. Ricardo la miraba, boquiabierto. Nunca la había visto así. Aquella era una mujer que él apenas reconocía, o que quizás nunca había conocido verdaderamente. Una mujer que se alzaba de las cenizas de una vida de dedicación. El silencio que siguió fue pesado, pero ya no era el silencio de su sumisión. Era el silencio de su fuerza. Él intentó argumentar, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Ella no necesitaba su permiso. Ella ya se había dado su propio permiso. La decisión estaba tomada. Ella lo invitó a su casa el sábado para cenar. Aquella cena sería diferente de todas las demás. Era un paso hacia lo desconocido, una zambullida valiente en un mar de nuevas sensaciones. La semana transcurrió en un torbellino de nerviosismo y excitación. Compró un vestido nuevo, un azul suave que combinaba con sus ojos y que ella guardaba para una ocasión especial que nunca llegaba. Cocinó con esmero, arregló la casa, puso flores frescas en la mesa y en cada acto sentía una mezcla de esperanza y pavor, el pavor de lo nuevo, de la vulnerabilidad. Cuando él llegó, puntual, trayendo un ramo de margaritas y una sonrisa cálida, el nudo en su garganta se deshizo un poco. La cena fue ligera, llena de risas y conversaciones distendidas. Hablaron sobre el pasado, sobre el futuro, sobre libros, sobre la vida. Ella lo escuchó con atención, sintiéndolo más cerca a cada palabra. La noche avanzaba, y el aire en la sala parecía más denso, cargado de una electricidad suave. Después del café y un postre, él la miró a los ojos, con aquella mirada que parecía ver su alma. «No quiero irme», dijo, la voz baja, casi un susurro. El corazón de ella se disparó. «Entonces, no te vayas», respondió, la voz temblorosa, casi inaudible. Subieron las escaleras en silencio, un silencio cargado de años de ausencia, de miedos y de una promesa silenciosa. En la habitación, la luz tenue de la lámpara creaba sombras danzantes, suavizando los contornos de los objetos. Ella sentía las manos sudando, el corazón latiendo desacompasadamente. Allí estaba, el momento que ella no pensaba que viviría de nuevo. El momento de la entrega, de la vulnerabilidad suprema. Él la abrazó, un abrazo largo y tierno, y ella se permitió relajarse contra él, inhalando el olor de su piel, de su suave perfume. Cuando él la besó, fue un beso lento, profundo, que borró el mundo a su alrededor. Las ropas comenzaron a ser retiradas, primero las de él, luego las de ella. Cada botón, cada cremallera, parecía una pequeña eternidad. El miedo a ser vista desnuda era abrumador. El cuerpo que ella conocía tan bien, con sus marcas del tiempo, las estrías de la maternidad, la flacidez que la edad traía sin piedad, las arrugas que se profundizaban en el espejo. Ella siempre se vio con una mirada crítica, impecable, moldeada por una sociedad que idolatra la juventud y la perfección. ¿Qué vería él? ¿Deseo o decepción? Ella se desnudó, titubeante, los ojos entrecerrados como si quisiera huir de su propio cuerpo. La vergüenza la abrazó, fría y persistente. Se sintió expuesta, vulnerable, cada imperfección una evidencia, una acusación. Esperó el juicio en sus ojos, el cambio de su toque, la frialdad en su mirada, pero no llegó. En cambio, él se acercó, y la luz tenue de la habitación bañaba su rostro mientras él la observaba. Su mirada era suave, reverente, sin una pizca de crítica. Extendió la mano y tocó su rostro, luego su hombro, con una dulzura que hizo brotar lágrimas en sus ojos. «Eres hermosa», susurró, y la verdad en su voz era inconfundible. Él no estaba viendo un cuerpo perfecto, sino el cuerpo de ella, con su historia, su alma, el cuerpo que había cargado y amado. Cuando él la tomó en sus brazos, el alivio fue como una ola que la sumergió, lavando años de inseguridad y autocrítica. El miedo a ser vista desnuda se deshizo ante el éxtasis de ser adorada. Su toque no era apresurado o exigente, sino gentil, exploratorio, lleno de una ternura que la hizo sentirse la mujer más deseada del mundo. Él besó cada línea, cada pliegue, cada marca de su piel con una devoción que la dejó sin aliento. No había espacio para la vergüenza, solo para la gratitud. Gratitud por aquel hombre que la veía no como una reliquia del pasado, sino como una joya presente, preciosa y digna de ser amada. Las caricias eran lentas, la respiración de él cálida en su cuello. Por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió entera, deseada, hermosa a los ojos de otro, y, a través de ellos, a los suyos propios. El cuerpo respondió con una intensidad que la sorprendió.
un despertar de sensaciones que ella pensó que estaban dormidas para siempre. El placer no era solo físico, sino una fusión de almas, una celebración de la vida, del amor que aún era posible. Ella lloró, no de tristeza, sino de una felicidad profunda y liberadora. Las lágrimas rodaban por su rostro, mezclándose con los besos de él. El alivio de ser aceptada, de ser vista en su totalidad, con todas sus marcas del tiempo. Y aún así ser amada y adorada era un regalo que ella nunca imaginó recibir. En aquel abrazo apretado, en aquel cuarto levemente iluminado, ella no era la madre criticada, ni la mujer avergonzada por la edad. Era simplemente ella, y era suficiente. Era más que suficiente. Era el comienzo de algo. Y la esperanza, antes velada, ahora brillaba sin miedo, plena y radiante. La brisa nocturna que antaño parecía susurrar secretos, ahora cargaba el peso de miradas inquisitivas. El pequeño mundo de Magdalena, meticulosamente construido sobre los cimientos de la abnegación, se agrietaba bajo el escrutinio implacable de aquellos a quienes ella había dedicado la vida. Poco sabía ella que la noticia de su nueva vida, la vida que, para ella, apenas comenzaba, ya se había extendido como un incendio, avivado por las llamas del chismorreo y la incomprensión. El primer golpe vino de Pedro, su hijo mayor, cuyo rostro, marcado por la preocupación y un extraño sentido de posesión, reflejaba la desaprobación de toda una estirpe. «Madre, ¿qué está haciendo?», comenzó él. La voz una mezcla de frustración y condescendencia que la hizo encogerse por dentro. Estaban en el almuerzo familiar del domingo, un ritual sagrado que ella había mantenido durante décadas, y la sala estaba repleta de murmullos ahogados y miradas oblicuas. «Este hombre. Él quiere su dinero, madre. No sea ingenua. Usted trabajó toda la vida para tener lo que tiene. Para que ahora venga un aventurero y...» A Magdalena se le heló la sangre en las venas. La acusación, cruel e impía, la hirió en lo más profundo del alma. No era solo la sospecha sobre el carácter de Manuel, sino la sugerencia de su propia incapacidad, de su senilidad precoz, lo que la hería. Intentó argumentar, la voz embargada. «Pedro, él no es así. Él me hace feliz. Él me ve». Pero la frase final sonó vacía, perdida en la cacofonía de voces que se unían al coro de Pedro. Su nuera, Lucía, con su dulzura venenosa, añadió: «Qué ridículo, Magdalena. A estas alturas de la vida, involucrándose con un hombre más joven. Piense en lo que dirá la gente. Piense en su reputación». El Magdalena, en lugar de suegra, fue un corte directo, una reafirmación de que ella había caído de su pedestal de matriarca intocable. Se sintió como una adolescente reprendida, no una mujer que ya había vivido más de 6 décadas. El nudo en la garganta le impidió responder. Aquel almuerzo que siempre había sido su refugio, su orgullo, se transformó en un tribunal donde ella era la acusada, y su felicidad, el crimen. Días después, aún rumiando las palabras crueles, Magdalena buscó refugio en la única persona que parecía comprenderla sin juicio. Beatriz, su amiga de toda la vida. Sentadas en el banco de la plaza, bajo la sombra generosa de una ceiba, Magdalena se desahogó, las lágrimas rodando por su rostro arrugado. «Creen que estoy loca, Bea, que me están engañando, que estoy deshonrando la memoria de mi marido, de nuestra familia». Beatriz, con la sabiduría que solo los años y la experiencia traen, le sostuvo la mano, los ojos amables y firmes. «Magdalena, querida mía, ¿y desde cuándo tu felicidad necesita la aprobación de ellos? Tienen miedo, amiga mía. Miedo de perder el control sobre ti, miedo de que ya no seas la madre Magdalena que vive solo para ellos. Es egoísmo, no preocupación». Apretó la mano de Magdalena con fuerza, la voz adquiriendo un tono de urgencia cariñosa. «Mírame, Magdalena, has pasado toda la vida dándote, anulándote. Has criado hijos, nietos, cuidado de la casa, del marido. Y ahora, cuando finalmente piensas en ti, ¿quieren aprisionarte en el molde que ellos crearon? No lo aceptes». Beatriz se detuvo un momento, su mirada distante, quizás recordando sus propias batallas. Luego se volvió hacia Magdalena, una sonrisa dulce y determinada en el rostro. «Mereces ser feliz, mereces sentirte viva, deseada, amada. Y si este hombre te hace sentir eso, entonces, por el amor de Dios». Se inclinó, los ojos brillando. «Vive, muchacha, vive. El tiempo no perdona, y la felicidad es un regalo que no podemos darnos el lujo de rechazar. Olvida lo que los demás piensen. La única persona que necesita aprobar tus elecciones eres tú misma». Las palabras de Beatriz fueron un bálsamo para su alma herida, pero también un grito de guerra. Era como si, por primera vez en años, alguien le diera permiso para ser ella misma. La melancolía de una vida de sacrificios comenzó a mezclarse con una nueva y vibrante esperanza.
La duda que la asaltaba desde el almuerzo del domingo comenzó a disiparse, sustituida por una llama de determinación. La oportunidad para su escena de fuerza llegó una semana después, cuando Pedro nuevamente intentó una intervención. Esta vez, él vino solo, presumiendo que la madre estaría más receptiva sin las testigos de la familia. Él se sentó en el sillón que antes fuera de su padre, cruzando los brazos, con una expresión de seriedad forzada. «Madre, he hablado con Lucía, con sus hermanos. Todos estamos de acuerdo en que usted necesita ayuda. Tal vez un acompañamiento psicológico para entender esta fase. No es sano, madre». Magdalena lo observó. La vieja Magdalena se habría encogido, llorado, quizás incluso habría accedido, solo para apaciguar. Pero la nueva Magdalena, forjada en las llamas de la acusación y templada por la sabiduría de Beatriz, sintió una fuerza desconocida brotar de su pecho. Se levantó, erguida, los hombros levemente curvados por la edad, pero la postura inflexible. Caminó hasta la ventana, observando el jardín que ella misma había plantado y cultivado con tanto cariño. «Pedro», comenzó, la voz tranquila, pero cargada de una autoridad que él rara vez había escuchado. Él se agitó en el sillón, sorprendido por su serenidad. «He oído lo que tú y los demás tienen que decir. Entiendo tus preocupaciones, pero ahora tú me vas a escuchar a mí». Se volvió hacia él, los ojos fijos en los suyos, sin pestañear. «Pasé la vida viviendo para ustedes, para ti y para tu hermana. Desde el día en que nacieron, mi vida fue moldeada por sus necesidades, por sus deseos, por sus futuros. Renuncié a tantos pequeños sueños, a tantos momentos míos, porque el deber de madre y esposa siempre fue lo primero. Y lo hice con amor, con el alma, y no me arrepiento de nada de lo que les di». Pedro intentó interrumpir. «Pero madre, usted siempre fue feliz así». «¿Fui?». Ella lo cortó, la voz no subiendo de tono, pero con una intensidad cortante. «Fui feliz en cada sacrificio, sí. Fui feliz viéndolos crecer. Pero ¿y Magdalena? ¿Dónde estaba ella en todo eso? Estaba guardada, sofocada, esperando el momento que nunca llegaba». Hizo una pausa, el pecho jadeando levemente, pero la determinación inquebrantable. «Ese momento llegó, Pedro, y no voy a pedirle permiso a nadie para vivirlo. No voy a disculparme por querer sentir, por querer amar de nuevo, por querer ser vista como una mujer y no solo como un título familiar. Ahora es mi turno». La última frase resonó en la sala, cargada de un peso que Pedro nunca esperó. Él se quedó en silencio, aturdido, el rostro pálido. Magdalena no esperó una respuesta. Simplemente se dio la vuelta y salió de la sala, dejándolo allí con el eco de sus palabras y la certeza de que la madre que él conocía finalmente se había liberado. Aquella noche, la liberación recién conquistada se mezcló con una vulnerabilidad casi palpable. La decisión de entregarse a Manuel, de permitir que él la viera en su totalidad, era más que un acto físico, era una reinvención de sí misma. Magdalena había elegido una fecha simbólica para aquella entrega, un pequeño ritual particular, lejos del juicio del mundo, en un bungalow alquilado a orillas del mar, donde el sonido de las olas sería la única testigo. Al principio, el miedo la asaltó como una ola fría. Frente al espejo, ella observaba su propio reflejo. El cuerpo, antaño firme, ahora llevaba las marcas del tiempo, de la gravedad, de la maternidad, las estrías finas, las venas prominentes en las piernas, la piel que se había vuelto más fina y delicada. Cada arruga, cada flacidez contaba una historia, pero en aquella hora ella veía solo las imperfecciones que la sociedad y la cultura dictaban como fallas. Como él, un hombre más joven, con la vitalidad aún en plena forma, podría verla y no decepcionarse. La vergüenza de ser vista desnuda, despojada de sus ropas y aparentemente de su dignidad, era casi insoportable. Pensó en 1000 excusas para aplazar, para cubrirse, para desaparecer. La imagen de la Magdalena invisible, que se escondía bajo capas de tela y de expectativas ajenas, parecía la única cómoda. Pero Manuel era paciente. Su voz, grave y suave, la llamaba desde la habitación. «Magdalena, mi amor, ven». El tono era desprovisto de exigencia, solo un invitado. Ella respiró hondo, cerró los ojos por un instante y entonces se movió. Al entrar en la habitación, iluminada solo por la penumbra de la luna que se asomaba por la ventana, lo encontró sentado en la cama, con la expresión tranquila, los ojos llenos de un cariño que ella nunca pensó que volvería a sentir. Él no la apuró, solo la acogió. Cuando Magdalena, con un temblor casi imperceptible, dejó caer el camisón al suelo, revelando su cuerpo vulnerable a la luz parpadeante, ella esperó un suspiro, una mirada de desaprobación. Pero no llegó.
En cambio, Manuel se acercó y lo que siguió fue el más puro alivio. Él no vio las imperfecciones que ella veía. Él vio a la mujer, la vida que la había moldeado, la belleza intrínseca que los años no pudieron apagar. Con un toque gentil, él acarició su rostro, secando una lágrima silenciosa que rodaba. «Eres hermosa, Magdalena», le susurró, y sus palabras no eran solo cortesía, sino una verdad sentida, transmitida por sus ojos que la devoraban con admiración y ternura. Sus dedos trazaron las líneas suaves de su cuello, se deslizaron por sus hombros, bajaron por sus brazos. En cada toque había reverencia, adoración. Él la besó suavemente en los labios, luego en la frente, en los ojos cerrados, en el cuello. Y por primera vez en décadas, Magdalena se sintió deseada no a pesar del tiempo, sino con él. El miedo se deshizo en una ola de calor y aceptación. A cada beso, a cada caricia, una capa de su armadura caía. Él la hizo sentir que su cuerpo no era un mapa de fallas, sino un testamento de resiliencia, de amor, de una vida plena. Sus toques eran un idioma que ella apenas recordaba, pero que su cuerpo, sorprendentemente, anhelaba. Él la acostó con delicadeza, y el peso de su cuerpo contra el de ella era de un confort que ella jamás había experimentado. No había prisa, solo una danza lenta de descubrimiento y entrega. Magdalena se sintió completamente vista, amada en su totalidad, sin filtros ni pretensiones. Las lágrimas, que antes eran de vergüenza, ahora eran de una profunda gratitud, de un reconocimiento de sí misma que la vida le había robado y que Manuel, con su gentileza, le estaba devolviendo. En aquel abrazo, en la intimidad de aquel momento, ella no era solo una mujer, sino la mujer que estaba siendo plenamente amada. El melancólico canto de las olas afuera ahora parecía celebrar no el final, sino el radiante e inesperado comienzo de su propia historia. El amanecer que siguió a aquella noche a orillas del mar no trajo consigo el sol incandescente de un nuevo día, sino una luz suave y plateada, filtrada por nubes perezosas que pintaban el cielo con tonos de gris y rosa. Magdalena se despertó acurrucada en los brazos de Manuel, el sonido de las olas aún arrullándole los oídos como una canción de cuna. No era la euforia abrumadora que se podría esperar de un nuevo amor, sino una quietud profunda, una sensación de que, finalmente, ella había llegado a un puerto seguro dentro de sí misma. Miró el rostro adormecido de Manuel, los rasgos relajados, una leve arruga de preocupación suavizada por el sueño. Él no era un príncipe encantado, ni un salvador. Era solo un hombre, con sus propias cicatrices y sueños, que la veía y la amaba por quien era, sin las lentes distorsionadas de la expectativa o del juicio. Y a su lado, Magdalena se sentía más real de lo que jamás se había sentido antes. Ya no había la vergüenza de su piel marcada por el tiempo, ni el miedo a su vulnerabilidad. Había solo una gratitud inmensa por haber tenido el coraje de romper las cadenas invisibles que la aprisionaban. El alivio de la primera noche, donde la adoración silenciosa de Manuel desvaneció sus miedos más profundos, dio paso a una nueva forma de autoconfianza. Ella no se convirtió en una mujer diferente, sino que la Magdalena que siempre estuvo allí, dormida, finalmente despertó. Al regresar a casa, la casa que albergaba tantos recuerdos y ahora también tantos fantasmas, ella sintió la diferencia. Las críticas de su hijo, las miradas de desaprobación de la nuera, que antes la perforaban como agujas, ahora parecían chocar contra una barrera invisible. Todavía dolían, sí, pues eran las palabras de aquellos a quienes ella amaba, pero no la desestabilizaban. Pedro llamó unos días después, la voz cargada de un tono que oscilaba entre la preocupación genuina y la furia contenida. «Madre, los vecinos están hablando. Usted anda por ahí con ese hombre, sin importarle nuestra imagen. ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Dónde está el luto por mi padre?» Magdalena respiró hondo, recordando las palabras de Beatriz. «Tienen miedo de perder el control sobre ti». Y también de su propio grito de liberación. «Ahora es mi turno». Ella respondió con una calma que la sorprendió. «Pedro, mi luto por tu padre fue vivido y respetado durante años. Mi vida continúa. No estoy haciendo nada malo. Solo estoy viviendo». Ella pudo oír el silencio aturdido del otro lado de la línea, antes de que Pedro, sin saber qué decir ante aquella nueva e irreductible Magdalena, colgara abruptamente. El juicio del mundo, de la vecindad que siempre la había tenido como un pilar de moralidad, se transformó en susurros. Algunas miradas eran de puro chismorreo, otras de asombro, y algunas, raras, eran de una admiración silenciosa, de otras mujeres que, quizás, también soñaban con encontrar la misma valentía. Magdalena sentía el peso de esas miradas, la melancolía de no ser comprendida por todos, de tener que pagar el precio de su felicidad con la pérdida de parte de su antigua reputación. Pero cada día, cada sonrisa compartida con Manuel,
cada cariño intercambiado, la balanza se inclinaba más hacia la alegría. Manuel era su puerto y su viento. Con él, Magdalena redescubrió la ligereza de la existencia. Pasaban las mañanas caminando por la playa, los pies descalzos en la arena húmeda, dejando que el mar lavara las preocupaciones y las tristezas. Las tardes se llenaban con conversaciones sobre libros, películas, la vida que habían vivido y la vida que aún querían construir juntos. Él la incentivaba a retomar sus antiguos pasatiempos, como la pintura que ella había abandonado después del matrimonio, y la llevaba a lugares que ella nunca imaginó visitar. Con él, ella reía de una forma que hacía mucho tiempo no hacía, una risa relajada, genuina, que venía del fondo de su alma. No era una pasión ardiente y desmedida de juventud, sino un amor maduro, enraizado en el respeto mutuo, en la comprensión y en la ternura. Era la celebración de dos almas que se encontraron tarde, pero no demasiado tarde. Magdalena aprendió que el amor no tenía edad ni forma predeterminada. Era la capacidad de ver al otro en su esencia, de cuidar, de desear la felicidad ajena tanto como la propia. Había, sí, momentos de melancolía, en las noches en que la casa quedaba demasiado silenciosa y el recuerdo de los años de sacrificio a veces pesaba. Ella pensaba en los sueños que había guardado en un cajón, en las ambiciones a las que había renunciado, en la vida que podría haber sido. Pero ahora esas memorias no la paralizaban. En lugar de lamentarse por lo que perdió, ella se concentraba en lo que había ganado. Una segunda oportunidad, un renacimiento tardío, pero profundamente significativo. Ella había cumplido su papel, su jornada de abnegación, y ahora estaba finalmente recorriendo el camino que era suyo. Manuel nunca intentó borrar el pasado de Magdalena, sino que la ayudó a construir un presente vibrante y un futuro lleno de promesas. Él entendía la complejidad de su vida, los lazos que aún la ataban a sus hijos, aunque estos no comprendieran su elección. Él era su ancla y su ala, permitiéndole ser quien era, sin jamás intentar cambiarla. Magdalena aceptó que su elección podría significar un distanciamiento de algunos miembros de la familia. Era un precio alto, pero un precio que ella, con el corazón roto pero firme, estaba dispuesta a pagar por su propia felicidad e integridad. Ella continuaba enviando mensajes a sus hijos, intentando mantener el puente, pero sin doblegarse más a sus exigencias. La esperanza persistía en su pecho de que un día ellos entenderían, o que, si no entendían, ella aún así estaría bien. Pues la más importante de las aprobaciones, Magdalena finalmente comprendió. No venía de fuera, sino de dentro. La aceptación de sí misma, el permiso para ser feliz, era el mayor regalo que ella podría darse. Y mientras el sol de la tarde dorada besaba las ventanas de su sala, y la mano de Manuel buscaba la suya sobre la mesa, Magdalena miraba hacia el horizonte. El camino por delante aún podía tener piedras, pero ella ya no lo temía. Ella había elegido vivir, y lo había hecho con la plenitud y el coraje de quien, por primera vez, era verdaderamente dueña de sí misma. Los meses que siguieron transformaron la vida de Magdalena de maneras que ella jamás se atrevió a soñar. Aquel amor, nacido del coraje y la vulnerabilidad, se afianzó como un roble, sus raíces profundas y sus ramas extendiéndose hacia un futuro que parecía cada vez más prometedor. Manuel era la constancia que ella nunca supo que necesitaba. Sus rutinas se entrelazaron con una naturalidad que desmentía los años que ellos vivieron separados. Las mañanas comenzaban con el olor a café y el suave sonido de la voz de Manuel leyendo el periódico, o simplemente el silencio confortable de su presencia. Magdalena floreció a su lado. La mujer encorvada por el peso de las expectativas ajenas dio lugar a una figura más erguida, cuyos ojos ahora llevaban un brillo renovado. Ella reía con más frecuencia, una risa que llenaba la casa y el alma. Su voz, antes vacilante, ganó firmeza. Pequeños cambios en su guardarropa, colores más vibrantes, tejidos más ligeros, reflejaban la ligereza de su espíritu. Se permitía vanidades, como un nuevo corte de cabello o un lápiz labial más atrevido, no para agradar a Manuel, sino para sí misma. Era como si la Magdalena adormecida hubiera encontrado el aire fresco para respirar. Uno de esos cambios, quizás el más simbólico, fue el reencuentro con sus pinturas y pinceles. Guardados en el desván por décadas, un baúl empolvado reveló los colores vibrantes y los lienzos en blanco que un día representaron un sueño de juventud. Ella había sido una pintora aficionada prometedora antes del matrimonio, pero la vida de esposa y madre consumió cada minuto de su tiempo y energía creativa. Manuel, al descubrir esa parte olvidada de su historia, la incentivó con una delicadeza que desarmó cualquier resistencia. Le montó un pequeño taller en la terraza soleada, y las primeras pinceladas titubeantes pronto se transformaron en trazos firmes y llenos de vida. Inicialmente, Magdalena pintaba para sí misma,
paisajes oníricos y bodegones vibrantes que capturaban la belleza simple del mundo a su alrededor. Pero Manuel, con su mirada apreciativa, insistió en que ella mostrara su trabajo. Comenzó a vender algunas piezas a amigos cercanos, luego a pequeñas galerías de arte local. El dinero no era el objetivo principal, pero la sensación de ser reconocida por algo que era puramente de ella, que nacía de su propia alma, era inestimable. El arte se convirtió en su voz, su liberación silenciosa, una prueba tangible de que ella se había reencontrado. Mientras la familia de Magdalena continuaba viéndola con una mezcla de preocupación y desaprobación velada, aunque Pedro, de vez en cuando, llamaba con una pizca de curiosidad disimulada, la familia de Manuel la acogió con una cálida aceptación que conmovió profundamente su corazón. Su madre, doña Celeste, una señora octogenaria de ojos sabios y una sonrisa que calmaba tempestades, fue la primera a tenderle la mano. «Manuel me habló tanto de ti, querida», dijo doña Celeste en el primer encuentro, en un almuerzo de domingo en su casa. El aroma de guisos caseros llenaba el aire, y la cocina era un epicentro de risas y conversaciones animadas. «Es bueno ver a mi hijo tan feliz. Él ha pasado por mucho. Y tú le has devuelto la luz. Bienvenida a nuestra familia». Sus palabras, dichas con una sinceridad conmovedora, disolvieron cualquier resquicio de inseguridad que Magdalena pudiera haber tenido. Doña Celeste veía a la mujer, no la edad o el pasado, y su aceptación era un bálsamo. Los hijos de Manuel, Marina y Andrés, adultos y con sus propias vidas establecidas, siguieron el ejemplo de la abuela. Marina, una mujer de 30 y tantos años, con un espíritu libre y una mirada penetrante, miró a Magdalena con admiración. «Mi padre está radiante, Magdalena, y eso es todo lo que nos importa. Es maravilloso ver el amor de ustedes florecer». Andrés, más reservado, pero igualmente gentil, le estrechó la mano con firmeza y una sonrisa. La incluían en sus cenas, pedían su opinión sobre asuntos diversos, y la trataban no como una intrusa, sino como una parte integrante y valorada de la familia. Esta aceptación contrastaba tan fuertemente con la frialdad de su propia familia que, a veces, causaba una punzada de melancolía. Pero ese dolor era efímero, superpuesto por la alegría y el cariño que recibía. Ella había encontrado un nuevo hogar, no solo en la casa de Manuel, sino en los corazones de su familia. La esperanza que antes era un hilo tenue, ahora era un tapiz rico y colorido, tejido con los hilos del arte, del amor y de la aceptación. Magdalena estaba, finalmente, viviendo la vida que era suya, y se sentía más completa de lo que jamás había sido. El olor a bizcocho de naranja horneado y café fresco flotaba en el aire, una sinfonía doméstica que hacía pocos años habría sido impensable para ella. 4 o 5 años se habían desdoblado suavemente desde que ella finalmente permitiera que la vida la encontrara, y cada amanecer parecía un regalo envuelto en rayos de sol que invadían la cocina. Ya no era la casa silenciosa, llena de ecos de una soledad que se aferraba como musgo. Ahora era un nido vibrante. La encimera estaba cubierta con dibujos hechos a crayones, un mapa del tesoro imaginario creado por los nietos que corrían por la sala, sus risas finas mezclándose con el murmullo de la televisión. La pequeña Ana, con sus rizos dorados, tropezó con un osito de peluche y se lanzó a sus brazos, pidiendo regazo y un trozo de aquel bizcocho tentador. Abrazando a la niña, sintiendo el pequeño calor y el latido rápido del corazón infantil contra el suyo, ella sonrió. Era una sonrisa que le llegaba a los ojos, una sonrisa genuina que había tardado una vida entera en florecer por completo. Los hijos, ahora adultos hechos y derechos, y sus parejas, conversaban animadamente en la galería, el sonido de copas tintineando y voces alegres llenando cada rincón del hogar. Recordaba la primera vez que sintió la arena de la playa entre los dedos de los pies de nuevo, después de tantos años de reclusión voluntaria. No era una playa exótica, sino la sencilla orilla de una pequeña ciudad costera, donde el olor a mar y la brisa salada parecían lavar el alma. O las tardes pasadas en la terraza de una casita en el interior, solo observando el movimiento lento de las nubes y el balanceo de los árboles, mientras el silencio llenaba el espacio de una forma buena, no más aterradora. No eran grandes viajes, ni logros monumentales, sino momentos simples, llenos de la presencia de quien amaba y de la redescoberta de la belleza en las pequeñas cosas. La invisibilidad que la había acompañado durante tanto tiempo parecía, por fin, disuelta al sol. Se sentó en el sofá, Ana acurrucada en su regazo, y miró la escena ante sí. El tiempo había sido generoso, no en borrar las cicatrices, sino en transformarlas en líneas de fuerza, en recordatorios silenciosos de una jornada superada. Sentía un nudo en la garganta, pero era un nudo de gratitud, no de dolor. Percibió entonces
con una claridad cristalina que solo los años y la experiencia traen, que el camino hasta allí no había sido obra del azar. No, de ninguna manera. No fue suerte, fue elección, pensó, y la frase resonó en su interior como una verdad irrefutable. La elección de verse a sí misma, de permitirse ser vista, de abrazar la vida con todas sus imperfecciones y bellezas. La elección de creer que, a pesar de todo, el amor aún era posible. La melancolía suave de tiempos pasados aún flotaba en sus memorias, como la niebla matinal que se disipa con el sol. Pero la esperanza, ahora, era un faro encendido, una guía constante. Ella había encontrado su lugar, no en un punto específico del mapa, sino dentro de sí misma, expandiéndolo para incluir a todos aquellos que la amaban y que ella amaba. El mundo ya no la veía como una sombra, y lo más importante, ella misma había dejado de verse así. Ella era plena, visible, amada. Nunca es tarde para ser amada.